Bien, hoy día vamos a chequear entonces lo que es la parte de modulación. La modulación digital va a cambiar lo que es uno de los tres parámetros: amplitud, frecuencia, fase, o también el tiempo, ¿no? Recordemos que la amplitud iba a ser el tamaño, la frecuencia iba a ser la cantidad de veces que se iba a repetir, el tiempo estaríamos hablando en realidad de lo que es el periodo, y la fase, el desplazamiento que nosotros podíamos tener, ¿no? Entonces, esos parámetros son una señal, nosotros podemos hacerlo en la parte digital, ¿no? Amplitud, frecuencia o fase, ASK, FSK y PSK respectivamente. Aquí estamos poniendo un ejemplo, por decirles, de una amplitud para un cero y otra amplitud para un uno, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de un 2 ASK. En el caso de la frecuencia, igual, una frecuencia distinta para el cero y otra para el uno, ¿no? PSK lo mismo, una para un uno y otra fase para el cero, ¿no? 180 grados en este caso de diferencia. Hago notar que nosotros podríamos tener no solo uno, sino varios bits por cada símbolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cantidad de símbolos va a estar dada por la cantidad de bits que tendríamos, ¿no? Donde n va a ser el número de bits que se tiene, y 2 a la n la cantidad de símbolos por las combinaciones que existirían, ¿no? Por ejemplo, si manejamos como vector, podríamos tener 4 PSK, estaríamos hablando de la fase, donde la fase, por ejemplo, en 00 estaría en 0 grados, 0,1 en 90, 1,1 en 180 y 1,0 en menos 90 o 270. Si cortamos cada 45 grados, por ejemplo, estaríamos hablando de 8 PSK. Ahora, no necesariamente tendría que ser solo una de estas, ¿no? Amplitud, frecuencia o fase. Podríamos combinar, por ejemplo, amplitud y fase, y esa es la famosa QAM, ¿no? Donde tiene una rotación inicial, además de, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, aquí a 45 grados rotado inicialmente y tendríamos eh, 8 símbolos en este caso, ¿no? Actualmente tenemos incluso hasta 128 QAM, dependiendo el tipo de modulación que nosotros tengamos. Otro tipo de modulación bastante utilizado, especialmente para el control de potencia, es el PWM, ¿no? Por ejemplo, en este caso le estoy dando un valor más grande al 00 y un valor de pulso más pequeñito al 1,1, ¿no? Entonces, todos van a arrancar de un periodo y directamente aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de esta señal, 00, 11, 10, 11, ¿no? Fíjense que entre 11 y 10 hay una diferencia, ¿no? Mitad de periodo es 1,0 y 1,1 es un cuarto, mientras que 0,1 es 3/4 partes, ¿no? En el caso de ppm, estaríamos hablando de modulación por posición de pulso. Aquí, por ejemplo, tendríamos modulación por 2 ppm, ¿no? Y en este caso estamos modulando el mismo ejercicio de arriba, solo que tomando en cuenta los distintos parámetros, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los parámetros? 0,0 es el primer pulso, 0,1 estaría movido a la cuarta parte, 1,0 cuarta parte positiva y 1,1 estaría el extremo. Hago notar que esto depende de la tecnología, ¿no? La posición del pulso, etcétera, ¿no? Aquí hemos hecho un ejemplito de modulación con esta señal que me han dictado. Y como estamos hablando de 4 PWM y 4 ppm, estaríamos tomando de 2 en 2, ¿no? Entonces tendríamos 1,0, 0,0, 1,1, 0,1, 0,0 y 0,1, ¿no? En ese sentido, entonces, aquí tendríamos nuestra señal modulada, ¿no? Tomando en cuenta, obviamente, los mismos parámetros de arriba, en este caso.
También podríamos tener modulación en tiempo y amplitud. Ahí estaría, por ejemplo, lo que es el PPAM, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, que trabajamos directamente con dos niveles y dos desfasamientos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de, aquí sería el 0,1, 0,0. Fíjense, ellos tienen mayor valor o mayor potencia, si ustedes gustan, y los que empiezan con uno tienen menor. Podría ser al revés también, ¿no? Entonces, en la misma señal que teníamos antes, lo estamos utilizando, ¿no? Bien, como un ejercicio extra, estamos modulando en 2 ppm. Para ello también estaríamos en 2 ppm y en 2 psk. Estamos utilizando la misma señal, pero como estamos trabajando con 2 ppm y 2 psk, solo podemos hablar de un bit, ¿no? 2 a la 1 me da 2, ¿no? Entonces, en ese sentido tendríamos 1, 0, 0, 0, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que tendríamos que reemplazar es la posición del 1, que sería el final, donde encontramos 1, y la posición del 0, que sería el principio, donde empezamos. En el caso de PSK, la misma idea, tendríamos 1 en este sentido, nuestra señal, y 0 en este otro sentido. Bueno, eso sería el resumen de la clase de hoy.